Puede que esto duela, pero alguien tiene que decirlo. El Real Madrid lleva años esperando a que Rodrigo Goes se convierta en ese jugador que todos prometían. Años escuchando que, ahora sí, que esta temporada explota, que el talento está ahí. Pero la realidad, por dura que sea, es que el tiempo pasa, las excusas se acaban y el equipo sigue teniendo un problema que nadie quiere admitir. Rodrigo no está al nivel. Y no solo no está al nivel, sino que en muchas facetas es muchísimo peor de lo que parece. Hoy vamos a ver por qué Rodrigo, más que una joven promesa, se ha convertido en un lastre silencioso, un jugador que vive del relato, de un puñado de noches buenas y de una fe ciega que ya no tiene sentido. Bienvenido a Rodrigo Goes. ¿Por qué parece malo y por qué en realidad podría ser incluso peor? Vamos dentro. Empecemos por lo que más duele, el rendimiento real. ¿Por qué en el fútbol moderno podemos discutir gustos, estilos, actitud? Pero hay algo que no se puede maquillar, la producción. Y Rodrigo, por mucho que se intente justificar, ha tenido durante años un nivel de producción demasiado bajo para un atacante que juega en el Real Madrid. Delanteros, extremos, segundas puntas. Da igual el rol exacto. Si juegas arriba en el Madrid, tu obligación es muy simple. Goles, asistencias, impacto. Y lo cierto es que Rodrigo ha tenido una preocupante falta de consistencia en esas tres áreas. No importa la temporada que analices, siempre existe el mismo patrón. Un par de rachas buenas, 2 o 3 partidos donde parece un jugador determinante y luego una caída en picada durante semanas, incluso meses. Este ciclo se repite año tras año. Y lo más alarmante es que no estamos hablando de un canterano que acaba de subir al primer equipo, ni de un futbolista recién llegado. Rodrigo lleva ya varias temporadas en la élite, rodeado de algunos de los mejores jugadores del planeta, en un sistema ofensivo que genera ocasiones constantemente. Y aún así, no logra destacar de manera sostenida. Y aquí viene otra verdad incómoda. Su mayor debilidad es la definición. Rodrigo llega, sí, aparece, sí, pero cuando llega el momento de rematar, de convertir en gol, sufre. No tiene frialdad, no tiene instinto asesino, no tiene ese olfato que diferencia a un buen jugador de un killer. Muchas veces necesita varias oportunidades para anotar, y en un club que vive de pequeños detalles, eso se paga muy caro. Un delantero que falla demasiado no es solo un problema individual, es un problema para todo el equipo. Son puntos que vuelan, partidos que se complican, superioridades que se desperdician. Y si hablamos de regularidad, la conversación se pone todavía más fea. Porque Rodrigo es uno de esos jugadores que te puede hacer creer por un partido y decepcionarte los siguientes 5. Un rendimiento intermitente que frustra, desespera y genera una sensación constante de ¿para qué está en el 11? Después de varias temporadas, lo menos que se le puede pedir a un jugador en esta posición es estabilidad. Y Rodrigo, por desgracia, no la tiene. Un día parece un talento generacional. Al día siguiente parece un jugador perdido, sin rol, sin convicción y sin ningún tipo de peso en el juego. Claro, siempre hay quien dice que el contexto no lo favorece, que el Madrid juega para Vinicius, que Mbappé acapara el foco, que Bellingham atrae balones. Pero esa excusa no sostiene un análisis serio, porque todos los jugadores top del Madrid han sabido brillar, aunque compartieran protagonismo con leyendas. Cristiano brilló con Benzema y Bale. Benzema brilló con Cristiano y con Vinicius. Vinicius brilla rodeado de estrellas. Si los demás destacan, ¿por qué Rodrigo no? La respuesta es dura pero simple. Porque no está al nivel, no entiende el ritmo, no interpreta los espacios como debería. No es un generador de ventajas constante. Y en un club de élite, si no generas ventajas, terminas siendo invisible. Otro punto que pocos mencionan es la falta de personalidad futbolística que muestra. Muchos jugadores del Madrid, incluso muy jóvenes, transmiten hambre, agresividad, instinto competitivo. Rodrigo, en cambio, muchas veces parece blando, desconectado, apagado. Un jugador que no impone respeto, que no intimida defensas, que no cambia partidos con seguridad, solo con esperanza de que quizás en alguna jugada suelta aparezca. Pero eso no es suficiente, no en el Madrid, no para un jugador ofensivo titular. Y aquí es donde el discurso se vuelve más incómodo aún, porque si analizas fríamente su evolución, te das cuenta de que Rodrigo no ha crecido como debería. No es más determinante que hace 2 años, no es más goleador, no es más influyente, no es más confiable. Si algo, parece estancado, atrapado en un nivel medio que sería perfectamente válido en un club de mitad de tabla o en un equipo que lo use como rotación sin presión, pero no en el Real Madrid. Muchos aficionados durante años se han aferrado a la idea de que Rodrigo tiene mucho talento. Y sí, lo tiene. Pero la pregunta que ya deberíamos hacernos es, ¿sirve de algo el talento si no se transforma en resultados? Porque el Madrid no necesita jugadores prometedores. No necesita jugadores que algún día exploten. El Madrid necesita jugadores que resuelvan partidos, que aparezcan siempre, que marquen diferencias. Y Rodrigo, por más que nos duela, no lo hace. Entonces, ¿por qué parece malo Rodrigo? Porque su impacto es bajísimo. Porque su irregularidad desespera. Porque falla demasiado para su posición. Porque no domina ninguna faceta decisiva del juego. Pero aquí viene lo peor. Rodrigo no solo parece malo. Rodrigo, en el contexto del Real Madrid, realmente rinde mal. Y eso es aún más grave. Y ojo, esto no es odio. Esto es análisis. El fútbol es rendimiento. Y cuando un jugador lleva temporadas sin dar lo que se espera, la responsabilidad no es de la afición, ni del entrenador, ni del sistema. Es de él. ¿Puede mejorar? Claro que sí. ¿Tiene talento? Por supuesto. Pero la pregunta es sencilla. ¿Puede un club como el Real Madrid seguir esperando eternamente a un jugador que no termina de aparecer? Para mí, la respuesta está clara. Pero ahora quiero saber la tuya.